Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les, les pido, hermanos, que me acompañen a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Durante este mes de noviembre vamos a estar retomando y terminando, si Dios lo permite, el estudio que habíamos empezado tiempo atrás en esta epístola. Romanos 15. Dice así desde el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta parte es continuación del capítulo 14, que estudiamos ya mucho tiempo atrás, donde se exhorta a los hermanos de esta iglesia en Roma a tener una, llamemos, tolerancia entre ellos en cosas que son secundarias, que no son lo trascendental en cuanto a la fe. Nosotros somos llamados a no tener tolerancia en la práctica del pecado recurrente o pecados muy, digamos, condenables, herejías, etcétera. Debemos solucionar eso, no podemos tolerar cosas así. Pero hay cuestiones secundarias que sí pudiéramos comprender en cuanto al trasfondo de distintos hermanos, que es parte de su fe, de su convicción, y que no afecta la salvación ni debiera afectar la relación entre unos u otros. La iglesia en Roma, como ustedes saben, estaba conformada por judíos y gentiles. Lo más probable es que hayan sido creyentes judíos, casi exclusivamente quienes la formaron, y después se fueron añadiendo gentiles. Es más, el apóstol Pablo no había ido a Roma, no conocía esta iglesia, conocía a muchos de sus miembros en sus viajes misioneros, en su interacción en muchos lugares, pero no había ido. Sin embargo, les escribe en el capítulo 14, como veíamos, porque tenían algunos de ellos, lo más probable es que hayan sido los de trasfondo judío, algunas restricciones en cuanto a qué comidas podían comer, como se menciona en el versículo 2. Uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres, ¿no? Entonces, habían esas restricciones, pudiera implicar esto el kosher, es decir, las comidas permitidas o no, o ciertas abstenciones,
Después también se guardaban días. En el verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Tenían perspectivas distintas en cuanto a qué días guardar o mantener una actitud, llamémosle más reverente, posiblemente obviamente el Shabbat para los de trasfondo judío y otras fechas del calendario anual. Quizás ellos la guardaban en cierta manera especial, pero ya eran creyentes en Cristo. Pero todavía mantenían cierto valor a ciertas fechas señaladas en el Antiguo Testamento. En el verso 21 se habla del problema dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Quizás algunos no comían carne comprada del mercado porque sucedía que normalmente era carne sacrificada a ídolos. Y si la carne era sacrificada a ídolos, como vemos también que pasa en Corinto, algunos su conciencia se contaminaba porque había sido ofrecida a un dios. Pero otros igual la compraban, oraban y la comían. Entonces, eso podía causar ciertas asperezas entre hermanos. O el beber vino, que quizás algunos preferían la abstención completa, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? En el sentido, pero yo no juzgo al que bebe una copa o dos, no juzgo eso, pero algunos quizás lo tomaban como una falta, una ofensa, si otros de pronto sí tenían más libertad en tomar vino, que era el licor de ese tiempo. Entonces, estas diferencias, hermanos, crearon entre ellos ciertas pequeñas roces, digamos, ciertas situaciones, y Pablo se refiere a unos o a otros como hermanos débiles en la fe, normalmente los que todavía su conciencia se contamina con cosas que Dios ya permite, y a otros se les llamaba fuertes. Pero como ustedes ven en el verso 1, parece que habían contiendas de opiniones. El verso 3, en algunos casos había algo de menosprecio, dice el que come no menosprecia al que no come. En el verso 4 se nos habla de juicio, es decir, como si uno tuviera autoridad sobre la persona, dice, para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, ¿por qué lo estamos juzgando nosotros si no es nuestro siervo? Lo cual quiere decir que habían de nuevo contiendas, por ahí ocurrían algunas, un poco de menosprecio de unos a otros, como de pronto el que se abstenía menospreciaba al otro como carnal, y el fuerte menospreciaba al otro como muy débil en la fe. Pero todo esto al final afecta la obra de Dios. Dice en el verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, como un ejemplo. O sea, estas cosas afectan la obra de Dios, la iglesia. Entonces ellos fueron exhortados a cesar de pensar que ellos eran señores entre unos y otros, dejar el señorío sobre sus hermanos, dando a entender que lo que cada uno hacía, lo hacía para el Señor. No quiere decir que lo que cada uno hacía estaba bien, todo está bien, no, pero con conciencia muchas veces hay hermanos que en distintas áreas se guardan de ciertas cosas y lo están haciendo para el Señor, y al Señor le van a dar cuenta. O sea que, como dice el verso 10, a todos debemos reconocer que un día le daremos cuentas a Dios, dice al final, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y por eso se les exhorta, como dice en el versículo 15, a andar en amor, que si uno practica estas cosas ya no está andando en amor con los hermanos. En el verso 17 se les exhorta a entender que el reino de Dios no consiste en estos detalles de si puedo comer esto, no puedo comer esto, si puedo beber o no puedo beber, sino que el reino de Dios es gozo, ¿no? Justicia y paz en el Espíritu Santo. Y se los exhorta a vivir una fe personal. Verso 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo mismo. Hermano, esto no significa que en la iglesia todos podemos creer cualquier cosa, pero hay cosas que uno entiende son parte del proceso de un creyente con un trasfondo espiritual, como es el caso de los de trasfondo judío,
de abrazar todavía ciertas ideas de nuevo, que no afectan la salvación, la doctrina, sino que son prácticas personales. Su conciencia, la conciencia de alguien se contamina de hacer ciertas cosas. Entonces, los que de pronto ven que ya está prohibido por Dios comer esto, no deben juzgar al que no come, ni viceversa. No debe haber menosprecio. Son cosas secundarias. Y en toda iglesia las hay, hermanos. Entre ustedes de pronto uno tiene una práctica o algo de su trasfondo, dependiendo de la denominación que vino, que no afecta de nuevo la salvación y cosas así, pero es algo que personalmente usted lo ve como un acto de deber ante Cristo. Entonces, en esas cosas no peleemos. Cada uno lo está haciendo para el Señor y le va a rendir cuentas al Señor. Es una fe en ese aspecto personal. Y más bien lo que debemos hacer es lo del capítulo 15, dice que los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. O sea, si consideramos que esas son debilidades, hay que soportar, hay que tener paciencia y no vivir para agradar. Hay que considerar también que con mi libertad no sea de tropiezo a un hermano, ¿verdad? Si yo tengo libertad de vestir de una manera, de comer algo, etcétera, pero yo voy a afectar a alguien, no lo coma. Si yo, por ejemplo, pudiera tener, les voy a dar este ejemplo, yo pudiera tener libertad de comer algún tipo de carne que judíos o musulmanes no comen. Entonces, si estoy sobre todo con creyentes y ellos todavía guardan esa idea y ya son salvos en Cristo, etc., no hay por qué ofenderlos comiendo algo delante de ellos o invitándoles algo que a ellos su conciencia les afecta. Mejor no comer que hacer tropezar al hermano. Entonces ya en el capítulo 15, hermanos, lo que se nos va a resaltar es cómo en esta armonía de la iglesia, en este amor unos por otros, Dios es glorificado. Y se nos va a presentar a Cristo como el modelo. Y esto va a ser importante, hermanos, porque a mí este pasaje, sinceramente, a mí me cala muy hondo, porque este pasaje va a presentar a Cristo como siervo. Y eso es algo que en la iglesia los creyentes a veces pasamos por alto, muchas veces ni se menciona, por todos lados somos más que vencedores y somos muchas cosas que también puede ser que sean ciertas, pero no se menciona mucho que somos siervos. Y está de por medio el nombre de Dios. Me ha tocado, creo que a usted le ha tocado ver que de pronto en una conversación, en un debate, sea de doctrina, sea político, alguien dice algo de la otra persona que no es cierto. Y es algo ofensivo, es algo denigrante. Y si uno lo está viendo en la televisión, uno quiere meterse a la televisión y decirle, eso no es cierto. No es cierto, porque es malo denigrar a otro. Y hermanos, en cierta manera eso es lo que Satanás hizo. Cuando él tentó a Eva, lo que él hizo fue denigrar a Dios en su carácter, en su buen afecto hacia el hombre. Miren, Dios ya había bendecido al hombre con toda bendición. Y lo puso en el huerto. A él y a Eva. Ya estaban los dos con toda bendición. Les dio toda autoridad, les bendijo todo, que iban a prosperar, llenar la tierra. Un Dios de amor, un Dios de una abundancia inmedible y con el poder de hacerlo. Y viene Satanás y le dice a la mujer, ¿Dios te ha dicho eso? Te está mintiendo. Y la mujer desconfía de Dios y toma el fruto para ella lograr
lo que Satanás le decía, lo que pasa es que Dios no quiere que tú alcances esta posición, ser como Él. Entonces la mujer lo hace por ella misma. El nombre de Dios fue Satanás, así es uno de los aspectos más horrendos de Satanás, es su distorsión y la manera como, voy a usar una palabra muy grotesca, cómo salvajemente Satanás distorsiona la gloria, el carácter de Dios. Pero así, con una brutalidad, Satanás una malicia tiene él para pintar mal a Dios. Y nosotros vemos, hermanos, en la historia de la redención, que es el Hijo en la Trinidad, quien es como que sale a la defensa de su Padre, digamos. Si estoy usando una expresión que se entienda. Y todo lo que Cristo va a hacer en la hora redentora es como para de nuevo traer gloria a su Padre. Esa gloria que Satanás tan astutamente deformó y lo pinta a Dios como alguien cruel, abusivo, limitante. Cristo todo lo hizo para la gloria de su Padre. Hermanos, cada cosa, si pudiéramos usar esta expresión, cada milímetro de la vida que Cristo caminó fue para la gloria de su Padre. Fue para resaltar, porque Él conoce a su Padre y Él sabe que su Padre es lo más glorioso, hermoso, perfecto que hay. Y una criatura tan perversa y maligna se atreve a degradar a Dios, a difamar a Dios, a hacer que la gente desconfíe de Dios. Ese veneno, hermanos, pasó a todos nosotros. Si usted se pone a pensar bien, todos nosotros pensamos mal de Dios por naturaleza. La gente piensa que Dios es abusivo, que Dios es intolerante, que Dios quiere refrenar mi libertad. Eso está en el ser humano. Y la fe justamente consiste en ese operar de Dios, el Espíritu Santo en nosotros para que ahora nuestro corazón, para darnos vida y que ahora nuestro corazón pueda creer en la verdad y bondad de Dios. Entonces es como una lucha en esta creación donde hay un ser y sus huestes tratando de establecer otro reino, donde este ser, Satanás, trata de tomar el reino, trata de él tener como si él fuera hasta mejor que Cristo, y el Hijo dándole gloria a su Padre en todo. ¿Y qué tiene que ver eso con esto, hermanos? Que en la relación entre hermanos en la iglesia, si la relación es preciosa, armoniosa, es correcta, Dios es glorificado. Así que si tú quieres glorificar a Dios, tienes que examinar tu relación dentro de una iglesia. Porque eso trae gloria a Dios. Y eso es lo que se va a afirmar acá. Fíjense que en el capítulo 15, después que se dice en el verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. No se trata de agradar al prójimo en cualquier manera, porque eso abre la puerta al pecado o al abuso. Pero sí dice que agradar en lo que es bueno y es para edificación. Es decir, ¿cómo puedo contribuir, agradar? ¿Cómo puedo contribuir en la vida de mi hermano para que crezca en Cristo?
en lo bueno, en la verdad de Dios. Y en el verso 3 toma el ejemplo de Cristo Jesús dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces está diciendo, no vivas una vida para agradarte, sino ¿para qué? Para agradar a otros. ¿Pero en qué sentido? De ser de utilidad para la edificación de otro hermano. En lo que puedas. En lo bueno. Nosotros podemos darle 20,000 aplicaciones prácticas, desde si le puedo dar transporte a un hermano, si el hermano necesita ayuda en esto, en lo otro, si hay alguien que recién está viniendo a los pies del Señor y le podemos dar nosotros consejo, podemos visitarle, hay tantas maneras. Pero lo tremendo es que ponga aquí de ejemplo a Cristo, quien dice, Él tampoco, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y miren lo que dice, antes bien, como está escrito, los insultos, o sea, los vituperios, toda esa gente que blasfemaba contra Dios, los vituperios de los que te vituperiaban, cayeron sobre mí. O sea, Él vino al mundo, Él es la imagen de Dios, Él vino a dar al mundo a hablar acerca de su Padre, a dar la cara, digamos, por su Padre, a mostrar la gloria de su Padre, el Evangelio, la salvación. Y estuvo dispuesto a recibir los insultos que realmente iban dirigidos a Dios. Esto significa, hermanos, entonces, que cuando uno busca la gloria de Dios, hasta uno está expuesto a pasar por situaciones de ofensa, de desprestigio, de calumnias, de falsedades. Y como Pablo mismo da testimonio en su obra pastoral apostólica, él le decía a los corintios, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo también experimentó el hecho de amar a los hermanos y que dentro de esos mismos hermanos, aún de una iglesia que Dios lo usó para traerlos ellos al Evangelio, a Cristo, después estuvieran hablando mal de Él. Pero en este caso no es algo personal, hermanos, tenemos que mirar más aún la gloria de Dios. Porque al final, que hablen mal de nosotros, hermanos, ¿cuántas veces han hablado mal de uno? Y de pronto es la perspectiva de la persona, etcétera, etcétera, pero uno ha escuchado, y de hermanos que uno les ha servido con gracia, uno ha escuchado y dicen, además, si no quieres ser pastor tú, si quieres que siempre van a hablar bien de ti. Uno ha escuchado de todo, le han dicho a uno de todo. Eso sí, también uno no te estoy diciendo que tú tienes que someterte al abuso, con lo que se llama ahora el abuso verbal. Pero sí ha habido ocasiones, y ha habido gente que a veces dice, pastor, quiero hablar con usted, y ya tú sabes, lo único que quiere hablar es quejarse de ti, no tengo tiempo. Tampoco uno es un bote de basura para que todo el mundo bote su basura, no. Pero aún así, pero no estamos hablando de ti o de mí, estamos hablando de Dios. Entonces, lo primero que notamos aquí, hermanos, es que cuando en el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo esto con respecto a la armonía del cuerpo, la unidad en el cuerpo y el ejemplo de Cristo, cuando se usa al ejemplo de Cristo como para que alguien diga, oh sí, esto sí es importante, esto no lo podemos dejar pasar, no hay excusa. Todo esto está escrito. Y dice que son las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, en las Escrituras tenemos el testimonio de quién es Dios y tenemos el testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho. Y es importante porque cuando se trata de la relación de la iglesia según el ejemplo de Cristo,
¿A dónde podemos mirar? A las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios. Ahora miren cómo lo presenta. Dice, las cosas que se escribieron antes. La Escritura, vean el proceso. Esta parte en lo que nos está hablando es que las Escrituras son inspiradas o habladas por Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto no es solo algo que contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El libro, no, el libro es un libro. Pero lo que tiene ahí, todo lo que está ahí, es la palabra de Dios. Dios habló. Lo cual implica que en un momento Dios tuvo que hablar, como ¿no? Nosotros vimos que, sabemos por ejemplo que Dios hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera con su compañero. Dios hablaba, o sea, en la revelación de Dios de darse a conocer a nosotros, Él habló, pero esa palabra quedó escrita. ¿Ok? Entonces fíjense que Pablo, miren, presten atención a esto, cuando se trata de la iglesia, cómo debe vivir a la iglesia, ha presentado a Cristo como modelo y ahora apela a las Escrituras. Y dice las cosas que se escribieron. Pablo en este momento podía decir, y las cosas que se hablan acerca de Dios, pero él apela a las Escrituras. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que pueda. El Nuevo Testamento recién estaba siendo escrito. Romanos es una evidencia de ello, esta carta. Cuando Pablo está hablando a los romanos, no todas las cartas, los libros del Nuevo Testamento están acabados. Dios todavía está hablando en el contexto de establecer este nuevo pacto. Está aclarando su verdad, su doctrina, el cumplimiento de sus promesas. Pablo era un apóstol. Y Pablo mismo apela a lo escrito, a lo que se escribió. Y siendo aún el apóstol del Señor, nos muestra la preeminencia que tienen las Escrituras. Entonces Pablo nos muestra que la palabra de Dios no está restringida a un periodo, porque él dice las cosas que se escribieron antes, o sea, a los romanos de hoy día, cuando él les está hablando, les está escribiendo, le dice, lo que se escribió antes, ¿le sirve a quién? A ustedes. Y nos sirve también a nosotros, al pueblo de Dios. La palabra de Dios en ese sentido no solamente es inspirada por Dios, sino que es atemporal, no está restringida a un tiempo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú quieres saber cuál es el consejo de Dios para tu vida y para la iglesia, está en las Escrituras. Ahora, nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento también. O sea, cuando así se habló en el pasado, Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento recién está siendo escrito algunos libros, está siendo transmitido oralmente, pero eso va a quedar escrito y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y eso que se escribió no es solamente para ellos, sino es para nosotros y para la iglesia futura hasta que el día del Señor venga. En esa palabra se nos muestra a Dios, se nos muestra su voluntad, su carácter. Por eso ante un asunto de la iglesia se apela a las Escrituras, porque ahí está el consejo de Dios para su iglesia. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida y para la iglesia, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios. Por ejemplo, ahí en el versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ahora miren esto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Continúen, dice. Fíjense, en el verso 4 ha dicho la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y ahora en el verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Se dan cuenta que la Escritura dice para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y luego dice el Dios de la paciencia y de la consolación, lo mismo? Es porque las Escrituras reflejan a Dios.
te están hablando de Dios. O sea, este es el carácter de Dios, quien quiere que los creyentes estén llenos de paciencia, que la palabra paciencia lo que significa es constancia, porque no debemos amar a los hermanos solo por un tiempo, sino permanentemente. Y la consolación, la palabra consolación lo que implica es la idea de fortaleza, de ánimo. Por eso dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. La esperanza es mirar al futuro. Es saber que lo que estamos haciendo ahora va a redundar en el futuro. Y con la iglesia es así. Si tú cuidas la iglesia de Cristo, estás cuidando lo que es de Cristo. Y tu recompensa no va a venir de los hombres. La recompensa viene de Dios. Entonces la Escritura obra en nosotros. Dios está obrando en nosotros por medio de las Escrituras. En cuanto a las relaciones entre hermanos, la paciencia, la consolación, con una esperanza, o sea, con una expectación del futuro. Porque es de esa manera Dios es glorificado, como lo vamos a ver. En cuanto a Dios, porque Pablo está hablando en nombre de Dios como apóstol, Dios sabe que en las iglesias no siempre todo es color de rosa. Hay iglesias por la gracia de Dios que tienen una linda armonía y unidad. Hay otras iglesias que no tienen mucha, que hay ciertas situaciones, y otras están a veces lamentablemente en una situación de enemistad terrible, se están sacando los ojos. Eso lo he visto, eso lo he vivido, así que, y eso está escrito en la Biblia, nos muestra, hay iglesias donde hay serios problemas entre los hermanos, hay divisiones a veces, peleas feísimas que no debieran haber. Cuando eso pasa en una iglesia, el nombre de Dios es vituperado. Así como el amor, la unidad, la armonía trae gloria a Dios, lo opuesto, aún la falta de amor nada más, aunque no haya pleitos, no trae gloria a Dios. Porque, ¿qué es este Dios que no puede producir algo distinto? ¿Dónde el mundo va a mirar un referente de una comunidad de personas donde se ve a Dios? ¿En una empresa? ¿En una escuela? ¿En una universidad? Es en la iglesia donde se debiera reflejar el poder transformador de Dios, el carácter de Dios, y eso se refleja en la armonía, en el amor de unos hacia otros. Ahora de nuevo, hermanos, dice en el verso 5, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé, por medio de las Escrituras, pero que sea Dios quien os dé. Me hace recordar la oración de Agustín de Hipona, ¿se acuerdan? Dios manda lo que tú quieras, pero concede que lo cumplamos. El Dios os dé, hermanos, esta es una gracia de Dios cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando hay paciencia, cuando hay una buena relación entre los miembros de una iglesia, esa es una gracia de Dios, de este Dios soberano, que tiene un propósito, y es que se forme en nosotros la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cristo es el modelo. Y es el ejemplo para la vida en comunidad, en la iglesia. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice el verso 6, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cuando hay
cuando hay esa paciencia entre hermanos, esa consolación, cuando hay ese soportarse unos a otros en amor, esa unidad, esa armonía, Dios es glorificado. A una voz podemos glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien está haciendo esa obra en medio de nosotros. Dice verso 7, por tanto, o sea, esto es tan importante, recibíos los unos a los otros, de nuevo el ejemplo, como también Cristo nos recibió para todo lo que Cristo hace, lo que hizo, fue para la gloria de su Padre. Aún el acto de salvarnos, hacerse hombre, vivir, morir y resucitar, fue, digamos, lo voy a poner en palabras que son muy comunes al lenguaje actual, fue para traer honra a su Padre, para mostrar quién era su Padre, aún como hombre Él, la santidad, la gloria. Y el Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todos, si ustedes ven en los evangelios, continuamente las expresiones de Cristo son mi Padre, su gloria. El Hijo, yo no hablo nada sino lo que el Padre me dice. Yo no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. A sus discípulos, cuando el Señor le dice, tanto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre. El Padre, para el Hijo, la gloria de su Padre, todo lo hizo por su Padre. Y la salvación es parte de eso. Por eso es verdad, podemos decir que Cristo vino a salvarnos, es cierto, y lo hizo por amor a nosotros. Pero todo eso es para traer gloria a su Padre. Lo cual implica entonces que si tu salvación es, el fin de tu salvación no eres tú mismo, es traer gloria a tu Padre, Dios. Entonces, ¿cómo tú y yo estamos contribuyendo para que Dios sea glorificado? Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Miren, Cristo, con tal de traer gloria a su Padre, se hizo siervo. Se hizo siervo, como vamos a leer a continuación, de los de la circuncisión y también para que los gentiles conozcan a Dios. Tremendo. O sea, Cristo estuvo dispuesto, lo voy a poner así, porque es literalmente así como la palabra lo presenta, a hacerse maldición por nosotros para llevarnos a Dios. Para que tú y yo tengas la dicha de conocer a un Dios de gloria tan precioso, tan bueno, y tú seas ahora para alabanza de la gloria de su nombre. Para que no solamente Él, quien en la eternidad y siempre en la eternidad del Hijo y el Padre han gozado de una comunión perfecta, sino para que ahora criaturas caídas sean salvadas y puedan dar gloria a Dios con sus voces, con su forma de vivir y con todo. Y eso le costó hacerse siervo. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que debe haber en los miembros de una iglesia? Ser siervos los unos a los otros. Hoy día vamos a estar participando de la Santa Cena. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, antes de que el Señor fuera a la cruz, en la última noche, cuando celebraron también la cena, ¿qué hizo el Señor antes de cenar? Le lavó los pies a sus discípulos.
O sea, ¿qué lección el Dios de gloria nos está dando en ese pasaje, en Juan 13, de hacerse como el siervo de menor categoría en una casa que había, que era el encargado de lavarle los pies a los visitantes? Que el Cristo de gloria se ha hecho siervo. Entonces, ¿qué te demanda a ti? Si Él es el modelo y el ejemplo, que tú también te hagas siervos de otros. Es bonito ser servido, pero Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y todo por la gloria de su Padre. Él estuvo dispuesto, como hemos leído, a recibir vituperio, pero con tal que mi Padre sea glorificado. Porque el Padre, una vez que toda la humanidad cayó en pecado, ya no había hombre que pudiera ser útil para la gloria de Dios. Tú vives tu vida quizás pensando en ti mismo, en tus problemas, tus situaciones, tus necesidades, y ni siquiera te has puesto a pensar que tú eres, si eres realmente salvo, has sido para la gloria de Dios. Y parte de darle gloria a Dios no es solo cantando o decir gloria a Dios. Es que con tu vida, si tú estás conociendo la gloria de ese Dios, tú lo que anhelas es que otros también conozcan a ese Dios de gloria. Y estás dispuesto a servirles para que ellos también lo conozcan. Y a humillarte, y a hacerte siervo y a pasar por muchas cosas. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, lo que hemos contemplado, dice, eso os anunciamos. Solo, quizás el problema es porque realmente desde cómo se presenta el Evangelio. Si el Evangelio se presenta todo solo como ven a Cristo y Cristo te va a solucionar todos los problemas y vas a ser feliz, ya quizás desde ahí los mismos que predicamos de pronto ya estamos formando un paradigma donde entonces todo lo que Dios hace es para mí. Y no quiere decir de nuevo que lo que Dios hace no me beneficia. Son incontables sus beneficios, hermanos. Si hablamos de los beneficios de Dios, son innumerables, como dice el Salmo. Pero el propósito fue darle gloria a Dios. O sea que a veces confundimos los beneficios con el propósito. Y en la iglesia nuestro propósito debe ser darle gloria a Dios en la manera como nos conducimos, lo que hacemos en la iglesia. Y para ello hay que tomar la posición de siervo. Cristo toma la posición de siervo, siendo Él el Dios de gloria, hermanos. Siendo Él el Señor de toda la creación, toma la forma de siervo, viene a los judíos, se hace hombre como un judío. Siendo un Dios omnipotente, el Hijo omnipotente, se encarna, nace, es un bebé, le cambian pañales, le tienen que dar de comer, depende de una mamá, de un papá. Tiene apariencia de uno de su pueblo, se viste como ellos, come. Siendo el Dios de gloria, se humilla a ese punto donde tiene que ir al baño como cualquier persona. Se cansa, sufre. ¿Y todo para qué? Para salvar hombres que conozcan la gloria de su Padre. Para Él mismo, es más, no solamente Él venía anunciando a Dios, este es Dios, vengo anunciándole al Dios de gloria, sino que Él tenía que morir para que eso fuera posible. Y entonces, ¿qué? Lo hizo. Pues os digo, verso 8 dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles
Y ahora nosotros, los que no somos judíos, pero que hemos recibido la misma misericordia de Dios, de la salvación, glorifiquemos a Dios. Y de nuevo, como está escrito, Pablo apelando a las Escrituras. ¿Por qué? Porque él está hablando de una audiencia donde hay judíos. Entonces es como decirle, esto no es solo mi idea. Lo que Pablo está hablando ya es palabra de Dios y quedó escrita. Pero en el momento que él está hablando, él está apelando a las Escrituras porque parte de sus oyentes son judíos, conocen las Escrituras o por lo menos como buen judío necesitan un respaldo o debieran necesitar un respaldo bíblico. Y entonces en las Escrituras les estaba a dar a entender que esto también, la obra de Cristo, es también para los gentiles. Verso 9, la segunda parte dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Cristo entonces? Confesar. ¿A quién? ¿A confesar a quién? Entre los gentiles. Cristo, ¿a quién confesaba? ¿De quién hablaba? Confesar en el original significa dar a conocer. A su Padre. Yo te confesaré entre los gentiles. Por eso, hermanos, cuando alguien le quiere hablar a otra persona, evangelizar es hablar de Dios, hemos dicho, es hablar de Cristo, es hablar de su obra. Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. O sea, él iba a mostrar alabanza a su Padre en medio de los gentiles. Verso 10, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Se dan cuenta que lo que los gentiles creyentes hacen de glorificar a Dios es el resultado de lo que Cristo hizo en ellos? Entonces, si Cristo glorificó a su Padre, lo que Él va a producir en nosotros es que busquemos también la gloria del Padre. Verso 12, otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Y los gentiles esperarán en Él. Entonces está la acción de Cristo, confesar y alabar, exaltar el nombre de su Padre. Está la obra entre los gentiles que va a producir alegría, alabanza, magnificarle todos los pueblos. Mientras en el verso 12 se resalta que Cristo va a ser el rey de ellos también. El que se levantará a regir los gentiles. Por eso es un error cuando se piensa que Jesús es solamente rey de Israel. Verso 13, y el Dios de esperanza nuevamente os llene de todo gozo. Hemos estado hablando de la gloria del Padre. Hemos estado hablando de Cristo convirtiéndose en siervo para traer gloria a su Padre, sirviendo a los hombres. Ese es el ejemplo. Y ahora dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Aquí implícitos está el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la palabra nos habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea que cuando dice os llene de todo gozo y paz, es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace eso en nosotros. En conclusión, hermanos, la armonía entre hermanos parte de la actitud de servicio, de servir a los hermanos, procurando la gloria de Dios. Que conozcan a los hermanos, que el nombre de Dios no sea vituperado, que Dios sea exaltado.
Por otro lado, podemos decir, normalmente los conflictos entre hermanos en una iglesia se dan porque perdemos de vista el señorío de Cristo sobre ellos. ¿Y a quién es a quien vamos a dar cuenta? Y perdemos de vista que de lo que se trata es de la gloria de Dios. Hermanos, quisiera encontrar una expresión más bonita. No saben cuántas cosas yo a veces mastico por la gloria de Dios, con tal que Dios sea glorificado. Entre hermanos, aún entre pastores, en eventos, etc. Con tal que Dios sea conocido y las vidas puedan pero no solamente tienen que ser proclamando, sino con las acciones. A veces perdemos de vista quién es quien vamos a dar cuenta y que vamos a dar cuenta de nuestra relación con nuestros hermanos. Por esto se nos instruye por las Escrituras cuál es el carácter y la voluntad de Dios y se nos muestra a Cristo como modelo y ejemplo de servicio, paciencia, constancia, de recibirse unos a otros y todo para la gloria de Dios. Él se hizo siervo, no solamente por servir, sino para traer gloria a Dios. Les invito a ponerse en pie. El pasaje termina con un reconocimiento de Pablo de que los hermanos ahí en Roma, él tenía esa seguridad, esa confianza, esa esperanza de que ellos estaban llenos de bondad, de conocimiento, entonces para exhortarse de esa manera unos a otros. Cuando entonamos el canto, amémonos unos a otros, ahí se refleja realmente lo que debe haber, pero en una iglesia. Pero de nuevo, hermanos, todo parte del modelo de Cristo. El modelo de Cristo. Él se humilló, Él sirvió. Su actitud fue de siervo. Y es así como Él, sus últimas palabras, su último énfasis a sus discípulos en cuanto a las relaciones entre ellos es: así se deben lavar los pies unos a otros, lo cual implica deben servirse entre ellos. En la oración de Cristo, antes de su captura, su juicio y su muerte, el Señor Jesús oraba a su Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él así iba a ser humillado hasta lo más, iba a ser tratado como el peor delincuente de la historia. Y ahora Él le dice: glorifica a tu Hijo. ¿Tú sabes realmente quién soy yo? Tú sabes que me van a acusar de todo, de blasfemo, pero glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Al glorificar a tu Hijo, tú eres glorificado, dando a demostrar que lo que Él fue enviado por ti y Él te agradó a ti. Y más adelante el Señor dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego por su iglesia dice: mas no ruego solamente por esto, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, qué precioso el Señor. Él vino a glorificar a su Padre, a este buen Dios, y para ello se hizo siervo de los demás, para mostrar a Dios. ¿Eres tu siervo? Somos hijos, y se hace mucho énfasis en que somos hijos, y es cierto, es cierto. Cristo era hijo, pero Él también era siervo. Y dio su vida en servicio por los hombres, para que conozcan y glorifiquen a su Padre. Y en Cristo es el único en el cual ninguna de sus palabras ni sus acciones trajo deshonra a su Padre, todo lo contrario. Que así sea nuestro testimonio. Padre, gracias por recordarnos que en la armonía que hay en una congregación, en una iglesia, en la relación de los miembros, tú eres glorificado. Cristo es glorificado. Cuando los miembros toman una posición humilde, sincera, de amor y de servicio de unos a otros. Cuando ya no buscamos solo por lo nuestro, por lo de uno, sino también por lo de los demás. Cuando tenemos ese deseo de que tu nombre sea glorificado y de que otros conozcan la gloria que ya por tu gracia estamos conociendo. Ayúdanos, Dios, ayúdame para ser instrumentos de gloria en tu pueblo. Que veamos cuán importante es el servicio de unos a otros, la unidad, la armonía, para que tu nombre sea glorificado. Por el contrario, el desinterés, la apatía, y ni qué decir los pleitos, traen deshonra a tu nombre. Padre, ¿qué pueden esperar los hombres sino solo que tu iglesia? Porque decimos que somos tu pueblo, que te representamos aquí. Por lo tanto, los hombres no pueden esperar de otro grupo de personas que el poder verte a ti, oh Dios. El poder ver cómo tú obras en los hombres y los transformas. Así que tu iglesia sea un testimonio vivo de ti. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.